Hola, muy buenas a todos y a todas, bienvenidos a un nuevo video en este canal. Hoy vamos a hablar de la importancia del consentimiento informado y el asentimiento en psicología. Este es un artículo de Ferrero, de Andrea y Lucero, así que empecemos. Resumen, en este trabajo se presenta una revisión teórica de tipo exploratoria y descriptiva, cuyo objetivo general se centra en comprender la importancia de la obtención del consentimiento informado y del asentimiento en psicología. Para ello se consultará bibliografía específica de diferentes autores abocados al estudio de estos dos conceptos, con el fin de definir sus características, alcances, ámbitos de aplicación. Por otro lado, se analizará la presencia del consentimiento informado en normativas que regulan el accionar en psicología, tanto en el ámbito de la investigación como en el profesional. Finalmente, se buscará realizar una aproximación teórica acerca de la situación actual del asentimiento en psicología mediante la revisión de la bibliografía publicada sobre el tema. Efectivamente, se define el consentimiento informado como una norma ética basada en el respeto por la autonomía de la persona, quien tiene derecho a decidir a participar o no de una determinada intervención o abandonarla en cualquier momento y por asentimiento a la decisión voluntaria por parte de menores a participar o no de la práctica. Si bien encontramos que tanto las declaraciones sobre principios éticos que guían en la práctica profesional en psicología como los códigos de ética que norman dicho accionar mencionan la importancia e implicancias del consentimiento informado, el asentimiento no ha tenido el mismo tratamiento, posiblemente debido a la novedad de tal concepto, ya que ha adquirido mayor relevancia en los últimos años, propiciado por el cambio del paradigma acerca de la conceptualización de la infancia y la adolescencia, el cual los posiciona en el lugar de sujetos de derecho. Introducción. En este trabajo se presenta una revisión teórica del tipo exploratoria y descriptiva, cuyo objetivo general se centra en comprender la importancia de la obtención del consentimiento informado y del asentimiento en psicología. Así, en un primer momento se buscará definir el concepto de consentimiento informado, revisando su presencia en publicaciones científicas especializadas sobre la temática y adentrándonos en sus características, alcances y particularidades de su aplicación. Por otro lado, se analizarán normativas nacionales e internacionales que regulan el accionar en psicología, tanto en el ámbito de la investigación como en el profesional, con el fin de establecer la relevancia del consentimiento informado como norma ética en tales escritos. En un segundo momento se realizará una revisión teórica del tipo exploratorio para elaborar una aproximación al concepto de asentimiento, sus características y alcances. Finalmente se buscará realizar una aproximación teórica acerca de la situación actual del asentimiento en psicología. Efectivamente, se define el consentimiento informado como una norma ética basada en el respeto por la autonomía de la persona, para quien tiene derecho a decidir participar o no de determinada intervención o abandonarla en cualquier momento, y por asentimiento la decisión voluntaria por parte de menores a participar o no de la práctica. El consentimiento y el concepto de consentimiento informado ha sido ampliamente desarrollado a lo largo de la evolución de nuestra disciplina, principalmente en el ámbito de investigación, mientras que en el ámbito del ejercicio profesional de la psicología aún se encuentra en proceso de incorporación. Así encontramos que tanto las declaraciones sobre principios éticos que guían la práctica profesional en psicología, como los códigos de ética que norman dicho accionar, mencionan la importancia e implicancias del consentimiento informado. El asentimiento no ha tenido el mismo tratamiento, posiblemente debido a la novedad de tal concepto, ya que ha adquirido mayor relevancia en los últimos años, proporcionando por el cambio del paradigma acerca de la conceptualización de la infancia y la adolescencia, el cual los posiciona en lugar de sujetos de derecho. Una adecuada intervención profesional está apoyada en dos elementos básicos: por una parte la rigurosidad teórica y la eficacia técnica del conocimiento aplicado, y por otra la posición ética desde donde ese conocimiento es aplicado en forma concreta. Es así que toda intervención profesional en la comunidad conlleva una posición ética explícita o no. Así, una adecuada posición ética, ante todo, debe promover y preservar el bienestar de los sujetos y las comunidades involucradas, considerando lo establecido por los derechos humanos, ser culturalmente situada y respetuosa de diferencias a nivel personal o cultural y
propiciar la responsabilidad social de las instituciones y profesionales involucrados en todo tipo de intervención, individual, grupal o comunitaria y en cualquier campo de aplicación. De este modo, una posición ética se asienta en principios de mayor alcance y a su vez moldea las intervenciones profesionales concretas. Así, en términos generales, los principios básicos que guían la práctica profesional en psicología sería la responsabilidad con la comunidad que se asienta en la no discriminación en función de nacionalidad, religión, raza, ideología o elección sexual de los sujetos, la responsabilidad en las relaciones profesionales que apunta a preservar los derechos básicos de los sujetos, especialmente frente a la asimetría de roles, la confidencialidad o secreto profesional y la adecuada preservación de registros que se sustenta en el respeto del derecho a la intimidad de las personas. Las pautas referidas a la publicidad o difusión de servicios públicos o privados que tiene como objetivo preservar el derecho a una información veraz y por tanto proteger el bienestar de las personas, y el consentimiento informado que, como ya se señaló, se relaciona con el respeto a un principio básico y fundamental que es el principio de autonomía. Objetivos. El objetivo general se centra en comprender la importancia de la obtención del consentimiento informado y del asentimiento en psicología. Los objetivos específicos serán reconstruir el concepto de consentimiento informado, sus características y alcances, utilizando la recopilación de información publicada en bibliografía científica específica sobre ética y deontología en psicología, definir asentamientos, sus características y alcances de acuerdo a los avances teóricos alcanzados hasta el momento, y analizar la importancia y las implicancias de la obtención del consentimiento informado y del asentimiento tanto en la práctica profesional como en la investigación en psicología, reflejada en las publicaciones científicas seleccionadas de acuerdo a su especificidad en la temática. Metodología. El procedimiento utilizado para alcanzar los objetivos propuestos consistió en una revisión teórica del tipo exploratoria y descriptiva acerca de los conceptos del consentimiento informado y asentimiento en psicología. Con respecto al consentimiento informado, el mismo se encuentra ampliamente desarrollado tanto en normativas que regulan la disciplina como en bibliografía publicada sobre el tema, por lo que en el proceso de reconstrucción de dicho concepto se buscó rescatar de la diversa documentación existente aquellos aspectos centrales del constructo teórico que reflejen su importancia para la práctica profesional e investigativa. Así, en relación de esta variable se realizará una revisión teórica del tipo descriptivo, utilizando como fuente de información publicaciones científicas especializadas sobre ética y deontología en psicología. En relación al concepto del asentimiento, el mismo adquirió presencia en psicología a partir de un nuevo paradigma conceptual acerca de la niñez y adolescencia, el cual sitúa a estos individuos como sujetos de derecho. Por lo tanto, en cuanto a la construcción de la definición, características e implicancias de tal noción teórica, se realizará una revisión teórica exploratoria, utilizando como fuente de información publicaciones científicas especializadas en ética y deontología en psicología. Resultados. El consentimiento informado. Definición, validez y procedimientos para su obtención. El consentimiento informado se puede definir como una norma ética basada en el respeto por la autonomía de la persona, quien tiene derecho a decidir, participar o no de una determinada intervención o abandonarla en cualquier momento. El principio de autonomía se asienta en diferentes declaraciones que hacen referencia a los derechos humanos, como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y la Convención Americana de Derechos Humanos. Al centrarnos específicamente en las normativas referidas al ámbito de la salud, especialmente la salud mental, existen diversos documentos que hacen mención al principio de autonomía a nivel internacional, tales como el Código de Nuremberg, la Declaración de Helsinki, Principios éticos para las investigaciones médicas en seres humanos, los principios de protección de personas afectadas por trastornos mentales y mejora de la asistencia en salud mental, las pautas éticas internacionales para la investigación y experimentación biomédica en seres humanos, la Declaración de Montreal sobre discapacidad intelectual, la Declaración Europea de Salud Mental, la Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos y la Conferencia de Río. Desde el punto de vista nacional, también existen documentos éticos que definen el principio ético de autonomía como imprescindible en salud mental, como la Guía para Investigaciones con Seres Humanos, la Ley de Derechos de los Pacientes 26.742, la Ley de Salud Mental 26.657.
A partir del análisis de estos documentos se comprende que para el consentimiento informado sea válido, son imprescindibles tres aspectos fundamentales: asegurarnos que la persona que haya recibido toda información significativa relativa al procedimiento, que tenga capacidad para consentir, comprender los alcances de su acto y que se manifiesten sus consentimientos libremente y sin influencias indebidas. Esto se relaciona con dos elementos fundamentales del principio de autonomía: la racionalidad y la libertad. Es decir, que las personas pueden comprender la información que se les brinda, como así también que su libertad no está coartada por ninguna situación especial. De todos modos, estos tres elementos del consentimiento informado son imprescindibles pero no suficientes, ya que esta norma ética debe asentarse en la responsabilidad moral del psicólogo o psicóloga. Así, podríamos mencionar algunas características principales del consentimiento informado. El mismo no debe articularse desde un modelo paternalista, ya que se asienta en el derecho a la autonomía y a la autodeterminación, es decir, que las personas tienen el derecho a someterse a un procedimiento solo bajo su aceptación libre y voluntaria. Por lo tanto, debemos asegurarnos de que fue comprendido racional y culturalmente y que no existe condicionamiento moral en las personas. El fin último de la obtención del consentimiento informado es proteger el bienestar de los pacientes y no de profesionales e instituciones, más que secundariamente, es decir, que no es para la defensa del profesional ante posibles denuncias, sino para preservar el bienestar de los sujetos. Al momento de obtener el consentimiento informado, es necesario estar advertidos de la simetría de roles en su administración y que implica una puesta en acto de la diferencia entre el sujeto de deseo y el sujeto de derecho. Asimismo, el modelo de consentimiento informado utilizado, incluidos los modelos institucionales, deben adecuarse a cada tipo de intervención e incluir todos los aspectos atenientes a la misma. Es preciso considerar que esta forma y norma ética incluye la responsabilidad moral del profesional. Más allá de las capacidades de la persona considerada legalmente autónoma, debemos conocer que las excepciones de aplicación y cómo manejar esos casos, que serán desarrollados oportunamente en el presente trabajo. El consentimiento informado debe incluir explícitamente al menos los siguientes aspectos generales: el propósito de intervención, la duración estimada y los procedimientos a utilizar, el marco institucional, dispositivo, encuadre en que se asienta, el posible beneficio directo e indirecto de la intervención, los riesgos potenciales o posibles efectos adversos, el derecho del sujeto a rehusarse a participar y o dejar la intervención en cualquier momento sin que ello implique ningún perjuicio para sí. También deberá explicitar cómo garantizamos la confidencialidad de los datos, incluida la identidad, tanto a nivel personal como institucional, cuáles son los límites de la confidencialidad, cómo se realizará la preservación del material obtenido, cuál será el destino de los resultados de la intervención, publicaciones, uso académico, presentaciones en eventos científicos u otros, y la forma de contactarse durante y después de la concluida esa intervención. Asentimiento. En los últimos años se ha estado trabajando sobre un nuevo concepto muy relacionado con el consentimiento informado, que es el asentimiento para hacer referencia a la decisión voluntaria por parte de menores a participar o no de la práctica. Más allá de que este concepto no tenga implicancias legales, presenta implicancias éticas en la práctica profesional con la comunidad. El mismo realza la importancia de considerar al niño y adolescente como sujeto de derecho, con capacidad de decidir en diferentes áreas de su vida, de acuerdo a su identidad y maduración y a las consecuencias que pueda acarrear para sí mismo tales decisiones. Para que el asentimiento sea válido, también se deben reunir ciertas características, como ocurre con el consentimiento informado. Es decir, se debe evaluar si el niño, niña o adolescente recibió toda la información significativa relativa al procedimiento, el lenguaje acorde a su edad, si tiene capacidad racional para comprender lo que se informa y cómo se informa, por ejemplo, el lenguaje que utiliza y que manifestó su asentimiento libremente y sin influencias indebidas. De tal modo que para consentimiento informado, estos tres elementos del asentimiento son necesarios, pero no suficientes, ya que esta norma debe asentarse en la responsabilidad moral del psicólogo o psicóloga. Cabe mencionar que existe una excepción a la misma, especialmente aplicable en el ámbito clínico, pero que alcanza toda la práctica psicológica. Refiere a aquellas situaciones en las que está en riesgo la vida o bienestar del niño, niña o adolescente, evaluado según el criterio profesional de quien se encuentre realizando la práctica con ese mismo niño o adolescente.
Efectivamente, en el caso de menores, el consentimiento informado lo otorgan los tutores legales, que pueden ser los padres, madres u otro adulto responsable del niño o adolescente. Ya como se señaló anteriormente, esto tiene incumbencia legal. Otro aspecto importante para señalar aquí es que las autorizaciones institucionales, en algunos casos bajo el nombre de consentimiento, no reemplazan las instancias consentimiento y asentimiento por parte de los sujetos involucrados anteriormente detallada. Al hacer un análisis de las diversas normativas que rigen la práctica profesional de la psicología, vemos que en las mismas aún no se incluye explícitamente este concepto, lo que podemos considerar producto de la actualidad del mismo. Conclusión. A partir de lo expuesto se puede concluir que siempre hay aspectos éticos implicados en el ejercicio profesional, ya sea de forma explícita o implícita. Efectivamente, la capacidad técnica no es suficiente para realizar una correcta intervención profesional, sino que es necesario contar con una adecuada posición ética. Uno de los pilares de un buen accionar profesional y científico es el consentimiento informado, que debe estar siempre culturalmente situado e institucionalmente avalado. El mismo incluye una serie de pautas específicas cuya finalidad es el cuidado del bienestar de las personas y comunidades involucradas en la intervención. Por lo tanto, no debe considerarse como un trámite a cumplir, sino advertir que forma parte de la intervención misma, aportándole un marco ético que tiene efectos sobre los sujetos involucrados. Ante ello, se estima conveniente la divulgación de la importancia del consentimiento informado en toda intervención que involucre personas y comunidades, para preservar su bienestar, considerando que resulta positiva la reflexión compartida en equipos de trabajo acerca de las condiciones éticas de las intervenciones que se realizan. Se recomienda la construcción de modelos de consentimiento informado en intervenciones comunitarias nivel local que incluyan las necesidades de la comunidad a las que están destinados. En relación al concepto de asentimiento en psicología, se estima de relevancia su divulgación y debate en todos los ámbitos de dicha disciplina donde se encuentren involucrados los niños, niñas y adolescentes, con el fin de resguardar su autonomía, evitar incurrencias de mala praxis, facilitar acciones preventivas y promotoras de la salud mental de los sujetos participantes de prácticas psicológicas, científicas o profesionales.